Bueno, quiero comenzar contándote una pequeña anécdota. Hoy, en este momento que ya tu alma está descansada de tanto estrés, sé que Dios ha hecho algo en estos momentos de oración y quiero comenzar con esta anécdota. Una vez estaba un joven llamado Paco y él tiene una entrevista de trabajo en un lugar retirado que él ni siquiera conocía. Entonces ya sabes que siempre pues nunca falta que le pidas a tus amigos que te acompañen, ¿no? Y le dice a sus amigos, le dice a Luis y le dice a Toño, le dice, oye, vayan conmigo, miren que tengo una entrevista de trabajo, no sé, no conozco el lugar, así que les pido que ustedes me acompañen y puedan ahí, podamos ir juntos, no vaya a ser que yo me vaya a perder. Y entonces le dicen sus amigos, claro, vamos a ir contigo. Y entonces ya van manejando, se sube Paco a su carro y inmediatamente que se sube empieza a encender el GPS ahí de su celular para que le pueda dar la dirección hacia donde él va. Algunos han usado ese tipo de aplicaciones. ¿Alguna vez la has usado? Que tú pones el Waze, no sé cómo se llama, o Google Maps y ahí tú le pones para poder llegar a ese lugar donde es un lugar que tú no sabes, pero según te da todas las indicaciones porque a veces también te pierde por varios lugares de la ciudad. Entonces Paco pone su aplicación y dice, ahora sí, vámonos todos. Y empieza a manejar y llega un punto donde está en periférico. Y si algunos han ido a periférico saben que son vías muy rápidas y hay salidas muy específicas que si no las tomas, quién sabe hasta dónde vas a dar. Entonces llega en una intersección de esas donde solamente hay dos caminos, o sigue derecho o sale en la siguiente salida que también era mano derecha, o era seguir derecho o salir en la siguiente salida. Entonces él empieza a escuchar la primera voz mientras él está decidiendo si sigue derecho o va a salir por ese lado, por esa calle. Él está ahí escuchando una voz y la primera voz que escucha es la voz de su aplicación o la voz de su GPS que le dice, siga derecho 1 kilómetro más. Siga derecho 1 kilómetro más. Y entonces él dice, el GPS está diciendo esto. Pero escucha también por ahí atrás la voz de Luis que le está gritando a su amigo, gira a la derecha, es esta salida. Si no salimos por aquí nos vamos a pasar. Pero también por el otro lado escucha la voz de Toño que ya viene bien mal, casi jalándose sus cabellos y diciendo, ya nos pasamos, no es por aquí, era por la salida anterior. Y entonces él escucha en ese momento, Paco viene escuchando tantas voces que se descontrola. ¿Y qué crees que pasa? Se va por en medio y choca con el camello. No salió ni siguió derecho, no supo qué hacer y entonces tiene un accidente y se va solo por en medio y choca con el camello. Cuando llega la policía, ellos salen ilesos para que no creas que murieron, no contamos historias fatalistas. Ellos salen bien y todo, y llega el policía y le dice, oiga joven, ¿qué venía usted tomado? ¿Cómo es posible que no pudo seguir derecho o irse a la derecha? Lo único que hizo fue irse por en medio y estrellarse con el camellón. Dice, ¿viene borracho? Y le dice, no. ¿Viene drogado? No. Dice, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice, lo que pasó es que oí muchas voces a mi alrededor y la verdad me descontrolé. No supe qué hacer. Fueron tantos los que me dijeron qué hacer que lo único que hice fue irme contra el camello. ¿Alguna vez has tenido tú esta experiencia o te ha pasado algo así? No, todos aquí saben manejar muy bien, ¿verdad? Pero hay momentos en nuestra vida, nosotros que a veces hemos tenido que salir a algunas iglesias a compartir la palabra. Yo le digo al pastor, aquí dice esto, que sigas, y luego, pero yo pienso que hay que hacer esto, y luego me dice, a ver, silencio, voy a tomar mi decisión, ¿no? Porque tal vez nos podemos ir a estrellar. Hay momentos donde a veces se escuchan tantas voces que no sabemos qué hacer. Y esto no solamente pasa cuando alguien va manejando, sino en nuestra vida en general. Pasamos tantas circunstancias, tantas situaciones difíciles, donde a veces sí está la necesidad de escuchar una guianza, algo, pero a veces son demasiadas las voces que se levantan y nos dicen qué hacer. Y muchas veces lo único que hacen es confundirnos y provocar más situaciones difíciles. Y esto pasa porque no escuchamos la voz correcta, y la voz correcta es la voz de Dios, que es acerca de lo cual vamos a hablar en esta tarde. Así que si en este momento tú tal vez estás pasando situaciones donde no sabes qué hacer, hay muchas voces que te están diciendo cosas a tu alrededor, quiero decirte que también está la voz de Dios, y esa es la voz a la cual tú y yo debemos de escuchar. Así que vamos por favor a ver la palabra
Abre tu Biblia en San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 68. Vamos a leer solo pero vamos a seguir leyendo más versículos ahí de San Juan 6. Pero por el momento nada más vamos a leer el versículo 68. ¿Ya lo tienes? ¿Sí trajeron Biblia? Los que están en casa tienen su Biblia, yo creo que sí, así que desempólvenla. San Juan 6:68 dice así la palabra de Dios. Si no traes Biblia, bueno, ya está en la pantalla, así que ahí lo puedes leer. Dice así: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a volverlo a leer. Dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estas palabras las dice Pedro, y les voy a contar un poco del contexto que está pasando anteriormente. Si ustedes han leído un poco acerca del Nuevo Testamento, recordarán que hubo un momento donde Jesús alimenta a muchas personas, a 5,000 personas. Les da, multiplica los panes y multiplica los peces. ¿Ok? ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Sí la han leído? ¿Ok? Los que no la han leído, está en el Nuevo Testamento, les recomiendo que lean un poquito más su Biblia, ¿ok? Entonces está esta historia donde Jesús los alimenta. Y después de que Jesús los alimenta, Jesús se va a otro lugar y la gente viene siguiendo a Jesús. Y entonces la gente dice: ay, Jesús, ya te habíamos perdido, no sabíamos dónde andabas, ya estábamos bien espantados. Y una de las cosas que Jesús les dice es: ustedes no me buscan por la palabra que yo les hablo, por esas enseñanzas de vida eterna, sino ustedes me buscan porque ayer les di de comer y piensan que tal vez hoy les voy a volver a dar de comer. En otras palabras, lo que Jesús les dice es: ustedes me están buscando por un interés. Ustedes no vienen por el pan espiritual, sino vienen por el pan físico. Y Jesús les empieza a decir, capítulos anteriores, varias cosas tocante a esto. Entonces, cuando esto pasa, dice la palabra en el versículo 60, vamos al versículo 60, por favor. Dice el versículo 60, ¿ya lo tienes? 60 y 61, fíjate lo que dice. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír? ¿Quién la puede oír? Dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Aquí ya varios de sus discípulos o de los seguidores de Jesús estaban ofendidos, porque sabemos que Jesús es conocido por un gran maestro, pero también es conocido porque Jesús decía las cosas como son. Jesús decía la verdad. ¿Sí has leído la palabra? Jesús decía la verdad. Jesús siempre no buscaba ofender a nadie, pero obviamente para muchos la verdad les ofende. Si alguien te pregunta, por ejemplo, las mujeres, ¿cómo somos a veces con los esposos? Mira, ya nos comimos 3 tortas, 5 panes, un pastel y ya se ve la llanta. Y entonces te pones un vestido donde resalta más la llanta, ¿no? Y le dices al esposo: ¿cómo me veo? Y el esposo lo pones entre la espada y la pared. Porque o te dice la verdad, pero la verdad tal vez te va a enojar, o te dice mentira. Te ves bien esbelta cuando eso es una mentira. Y a veces te dice el esposo la verdad porque te ama y te dice: la verdad, el vestido se te ve un poquito apretado, se te ve mucho la llanta. Y tú: ¿me estás diciendo gorda? Si yo me la paso aquí trabajando en el quehacer, sude y sude, ¿cómo crees que voy a estar gorda? Y es una ofensa. O sea, para mucha gente la verdad les ofende. Pero la pregunta que a veces debemos de hacernos en nuestro corazón es que ¿qué nos gusta escuchar, la mentira o la verdad? Lo mejor sería siempre escuchar la verdad, aunque la verdad duela. Pero cuando aquí Jesús les dice la verdad a muchos de sus seguidores, ellos se ofendieron. Por eso dice Jesús: ¿acaso esto les ofende? Y los seguidores dijeron: pues la verdad sí nos ofende. Nos ofende que nos digas que te seguimos nada más por interés. Y entonces lo que vemos aquí en la palabra de Dios es que Jesús les sigue diciendo más adelante en el versículo 66. Vamos al versículo 66, por favor. Fíjate lo que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, muchos al escuchar la verdad, al escuchar la voz de Jesús, se ofendieron, y dice la escritura que muchos ya no andaban con él. Pero ¿qué es lo que Jesús les dice a sus 12 discípulos? Y esta palabra está bien tremenda. Fíjate lo que les dice Jesús en el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Vienen los 12 y le dicen a Jesús: oye Jesús, se están ofendiendo porque dice que les predicaste bien fuerte.
Y pensaron tal vez que Jesús iba a decir, bueno, sí le voy a bajar 2 rayitas porque como que sí están ofendidos, como que sí les dije muy duro. No, Jesús no dice eso. ¿Qué dice Jesús a los 12? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Acaso ustedes también se quieren ir? ¿También están ofendidos? Adelante. Si ustedes se quieren ir, pueden irse. Y es cuando entramos en el versículo, en el primer versículo que leímos, donde Pedro le dice, Señor, ¿a dónde? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Algo maravilloso que vemos en Pedro es que Pedro sabía que a veces la palabra recibida no era tal vez del agrado de su carne, no era el agrado, se oponía tal vez con sus pensamientos, con su manera de ser, pero Pedro reconocía que el único que tenía palabras de vida eterna era Jesús, nadie más. Pedro reconocía que el único que siempre le iba a decir la verdad y que las únicas palabras que siempre lo iban a llevar a lo correcto eran las palabras de Jesús. Y entonces por eso Pedro le dice, ¿a dónde más voy a ir? ¿A dónde más voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay más donde yo pueda encontrar palabras de vida, palabras correctas, palabras de verdad. Solo en ti, solo contigo, Jesús. Aquí hay algo que destacar, amado pueblo, que a veces nosotros seguimos haciendo caso a otras voces, pero no hemos reconocido que la única voz que tiene verdad y que tiene poder es la voz de Jesús. A veces queremos seguir escuchando otras voces, pero la única voz que siempre nos va a llevar a lo correcto es la voz de Jesús. Ahora, siempre en todo momento van a haber muchas voces a tu alrededor. Todos en algún momento necesitamos oír o escuchar palabras que nos animen. ¿Cuántos han necesitado escuchar una palabra de aliento? Sinceramente, que dices, yo he necesitado en algún momento una palabra. No quieres que, a veces no quieres ni siquiera que te abracen, lo único que quieres es que te pongan tal vez la mano en tu hombro y te digan, todo va a salir bien. ¿Sí te ha pasado? Que a veces quisieras nada más que te dijeran eso. No importa si es del pastor, no importa si es de un líder, de quien sea, hasta de un niño sientes bonito que te diga todo va a salir bien, porque es lo que tu corazón necesita. Pero también muchas veces escuchamos palabras, y no sé si te ha pasado, que a veces escuchas palabras que suenan bonito, pero que no te llenan lo que hay en tu interior. A veces escuchamos, vuelvo a repetir, palabras que suenan bonito, pero que no nos llenan en nuestro interior, que no coinciden. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la hija, yo que soy una mujer casada y todavía gracias a Dios tengo a mi mamá, si yo voy con mi madre y me empiezo a quejar de mi esposo y le digo, es que mi esposo esto, es que mi esposo el otro, es que mi esposo aquello? ¿Qué normalmente hacen las mamás siempre? ¿Defienden al yerno? Dicen, no, ¿cómo? ¿Hacen eso por el yerno? No, las mamás siempre dicen, tú estás bien, él está mal. No, es que tú le has dado todo y él es un malagradecido y es que yo te dije que no te casaras. Y esas palabras a tu carne a veces le llenan y dicen, pues sí, pues es que yo soy una buena esposa. A ver dónde va a encontrar una hermosa y maravillosa esposa como yo. Estas no se dan a la vuelta de la esquina, no crecen en cualquier árbol. Se sacó la lotería conmigo y empieza a crecer solo la carne. Pero en tu interior esas palabras no te llenan, porque sabes que como esposa tienes errores y que si también hay cosas que tu esposo hace es porque tú también has contribuido a no hacer o a no trabajar en que la relación esté bien. Entonces ahí es donde me refiero, que a veces hay voces que oímos, pero que aunque se oyen muy bonitas no nos llenan. Llenan nuestra carne, llenan nuestro ego, pero no llenan nuestro ser, porque sabe, ahí está el Espíritu Santo hablándote y te dice, pues no eres tan buena esposa, también tienes tus errorcitos o errorzotes. Hay cosas que no están bien y entonces ahí es donde sentimos que nos falta esa palabra de verdad. Así que tú siempre vas a encontrar muchas voces a tu alrededor, pero también van a haber voces que indiscutiblemente te van a querer desviar de la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay voces en este momento que están hablando a la vida de nuestras jóvenes, diciéndoles que es fácil, que es mejor que ellas aborten a que tengan sus hijos. ¿Qué los está llevando esas voces? A que ellas vayan y hagan cosas en contra de la voluntad de Dios. Esas voces están diciendo, tú tienes el derecho sobre tu cuerpo, tú tienes el derecho sobre esto y tú puedes matar a una criatura inocente. Y esas voces están haciendo que nos desviemos de la voluntad de Dios. Hace apenas unos meses o semanas, no recuerdo, pero salió en las noticias acerca de una mujer en otro país que era feminista y que estaba precisamente a favor del aborto y que murió por causa de hacerse un aborto.
Ella muere por causa de hacerse un aborto y entonces dicen, ahí están las consecuencias de las decisiones sobre su cuerpo. Hay muchas voces a nuestro alrededor. Hoy hay muchas voces a tu alrededor que te dicen, ¿para qué te congregas? Puedes ver la prédica por el Facebook. Hay mejores pastores en el Facebook que los que tú oyes ahí en tu congre. Y hay muchas voces que se levantan para hacernos desviar de la voluntad perfecta de nuestro Dios. La pregunta es, ¿qué voces son las que nosotros queremos escuchar? ¿Qué voces es a la cual nosotros le vamos a hacer caso? Por eso es importante diferenciar entre la voz del mundo, la voz de la carne y la voz de Dios. Y quiero decirte algo, pueblo, la voz de Dios siempre está ahí contigo. Todos los que en algún momento hemos sido tentados a ciertas cosas, siempre la voz de Dios ha estado ahí para decirnos qué es lo correcto. Ha dicho, alto, detente, no hagas esto. Y nosotros, pero sí, no hagas esto, por una o por otra parte. Aún hasta por gente que no conoce de Dios, hemos escuchado la instrucción de Dios diciéndolo, no lo hagas, eso no te va a llevar a nada bueno. ¿Y qué hacen muchos seres humanos? Van y hacen lo contrario a la voluntad de Dios. Y vamos a ver 3 ejemplos, solamente 3 ejemplos, acerca de las diferentes voces que se levantan. Y el primero que vamos a ver es la voz del miedo. La voz del miedo. Vamos a Deuteronomio, por favor, 31. Deuteronomio 31 del 1 al 5. La voz del miedo. ¿Sí sabes que la voz del miedo es muy fuerte? Si algún día tú has experimentado miedo a cosas, la voz del miedo parece que grita y te dice, tú no vas a poder, tú no lo vas a poder lograr. Yo he tenido estas experiencias fuertes con la voz del miedo por mi temperamento, por muchas cuestiones desde mi niñez, y yo por eso puedo decirte que la voz del miedo se levanta y te grita, tú no puedes, tú no sirves para ello. Yo recuerdo hace unos momentos que estaba viendo al grupo de alabanza, recuerdo que la primera vez que empezamos ya a tocar, que yo estaba en el grupo, yo ya había ensayado muchos meses, había ensayado no sé si 2 meses o 3 meses la batería, los cantos me salían bien, había ensayado en casa con mi esposo, que él era el que en ese momento tocaba el teclado, y ya estábamos listos. Pero cuando yo estaba sentada en la batería, en mi primer día que iba a tocar en el debut, yo escuchaba una voz fuerte que me decía, tú no vas a poder, tú no sirves para eso. Y yo escuchaba al pastor orando, escuchaba a los hermanos bien contentos, felicitándome, qué bueno que está aquí, sé que le va a salir muy bien. Y una voz más fuerte decía, tú no vas a poder, tú te vas a equivocar y cuando te equivoques te van a correr de la batería. Y ya empezó el primer canto. Y ya sabes, de esas veces cuando oyes la voz del miedo empiezas a temblar y todo empieza a sudar, todo así, te sudan las manos, se te resbalan las baquetas, aquellos que tocan la batería lo pueden entender, todo se te resbala, tu pie ya no entra bien ahí en el bombo y entonces estás mal. Pero cuando alcanzas a vencer la voz del miedo y escuchas la voz de Dios que te dice, yo estoy contigo y tú todo lo puedes porque yo estoy contigo, entonces ese miedo se va, ese miedo se quita y entonces lo que haces, lo haces no por tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, porque Él te dice que Él está contigo. La voz del miedo a veces grita muy fuerte y también pasó esto en uno de estos personajes o en general en el pueblo de Israel, que es lo que vamos a leer. Fíjate lo que dice Deuteronomio 31 del 1 al 5, dice así: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Dios me ha dicho, no pasarás este Jordán. Dios, tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Dios ha dicho. Y hará Dios con ellos, como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Dios delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. La historia nos narra que Moisés es el que dirige al pueblo, el que liberta al pueblo de Egipto. ¿Sí lo recuerdas? Y entonces lo que le dice Dios es, tú los tienes que llevar a la tierra prometida.
Pero llega un momento donde aquí dice Moisés, yo ya soy grande, dice, ya tengo 120 años, o sea, ya estaba un poco viejito. Y le dice, ya no puedo entrar, ya no puedo salir. O sea, él reconoció que ya estaba cansado para empezar a poseer la tierra, pero aparte Dios le había dicho, tú no vas a entrar a la tierra, alguien va a ser tu sucesor, y tu sucesor, va a ser Josué, es lo que le está diciendo. Pero aquí Moisés le da el aviso a todo el pueblo. Imagínate qué se sentiría, qué habrá sentido, por ejemplo, Josué, el saber que era el sucesor de Moisés. Era un pueblo de casi 2 millones de personas, rebeldones, duros de cerviz. Y de repente el líder, el que oía la voz de Dios, el que entraba a la presencia de Dios, le dice, yo ya no voy a ir, te dejo a ti de encargado. Yo creo que Josué empezó a sentir un miedo tremendo. A lo mejor hasta sintió de esas veces cuando sientes miedo, que sientes que te cae un líquido frío desde tu cabeza, ¿no? Y dijo, ¿qué? Dice, sí, Dios me dijo que tú vas a ser mi sucesor, tú eres el que te vas a quedar de encargado. Y le dijo también al pueblo, Él es el que va a ir delante de ustedes, no voy a ir yo, ya va a empezar a ir mi sucesor. ¿Qué habrá pensado el pueblo de Israel? Pudieron haber pensado, qué miedo, cómo ya no va a ir nuestro líder que consulta a Dios. Y entonces empezaron a escucharse las voces del miedo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque la tierra prometida no era solo llegar y pisarla, ellos tenían que pelear por esa tierra, ¿sí sabes? No era así como de, cruzas el río y ahí está tu casa ya bien construida. No, ellos tenían que pelear por esa tierra, sacar a los que estaban habitando ahí y entonces poseer lo que Dios ya les había dado. Pero tenía que haber una pelea. Era algo bien difícil. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Se escucha la voz del miedo. Yo me imagino, cuando yo estaba estudiando este tema, dije, ay Dios mío, qué difícil ha de haber sido para Josué. Porque hablamos mucho de Josué y decimos, es que Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿por qué se lo dijo? Por la gran carga que él iba a tener de dirigir al pueblo. Si a veces, ¿qué pasaría si hoy, por ejemplo, alguno de ustedes les dijera, te toca predicar el domingo? No, pues les da el patatús, ¿no? ¿Qué? Te toca predicar. Algunos se levantan, sí, yo voy. Y ya cuando están aquí se marean, ¡paz! Azotan, ¿no? O ya no sabes ni cómo entrar ni cómo salir. Te hiciste bolas en todo tu tema. O algunos escuchan la voz del miedo que dice, tú vas a predicar si ni te expresas bien, si te atoras en las palabras, si ni siquiera tu mamá te entiende. Ahora vas a pasar, empiezan a oírse las voces del miedo. Pero fíjate lo que Dios les dice. Versículos 6 y 7, por favor. Esta palabra es la voz de Dios hablando a través de la vida de Moisés a su pueblo. Y fíjate lo que les dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué. Fíjate, esto lo primero se lo dice al pueblo, pero lo segundo se lo dice a Josué. Dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Dios a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Vemos la voz de Dios, las dos voces, la voz del miedo, la voz de Dios. ¿Ves cómo siempre están las dos voces? Pero tú decides a qué voz le vas a hacer caso. ¿Qué voz estás escuchando en este momento? Porque algunos están pasando por circunstancias donde la voz del miedo está saliendo y te dice, no la vas a hacer. Pero está por el otro lado la voz de Dios que te dice, tú puedes, yo estoy contigo, yo voy a ir delante de ti. Y vemos al final de esta historia que Josué se levanta como un gran líder y el pueblo de Israel toma la tierra prometida. ¿Por qué? Porque escuchan la voz de Dios. Ellos escuchan la voz del tú puedes, cobra ánimo, tienes que levantarte, no tengas miedo, tú lo vas a poder hacer. Yo sé que para algunos van a venir nuevos retos. El Espíritu Santo me ha hablado a mi corazón y sé que para algunos van a venir nuevos retos donde Dios te va a llevar a lugares que tú no imaginas. Hoy en este día, nuestro hermano, ¿verdad, hermano? El hermano nuevo del coro, que se apellida Melo, no fue su primera vez que pasó, pero sí fue su primera vez que cantó solito. Un nuevo reto. ¿Qué voz crees que a lo mejor había alrededor? Te van a salir los gallos, pero no se le salieron, gracias a Dios. Y todo lo hizo para gloria y honra de nuestro Dios. Escuchar la voz de Dios siempre te va a llevar a lo correcto.
Y van a venir nuevos retos para algunos de ustedes, en el ministerio, en tu vida económica o en tu vida familiar. Van a venir nuevos retos, pero escucha solo la voz de Dios. Vamos a ver otra voz, y esta es la voz del desánimo. ¿Cuántos han escuchado la voz del desánimo que les ha hablado y les ha susurrado en las noches? A ver, levanten su mano. ¿Algunos han escuchado la voz del desánimo? Que te dice, tú no sirves, mira, todos te han abandonado, pobrecito de ti. Nadie te quiere, nadie te ama, ni tus pastores te hacen caso. ¿No? Nos susurra eso. Nadie te pellizca en la congre. Fíjate, alguien también escuchó la voz del desánimo, y este alguien fue el profeta Elías. Vamos a Romanos, por favor, Romanos 11, versículo 3 al 4. Y dice así la palabra de Dios: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Te voy a contar un poco. Elías está pasando un momento difícil donde es perseguido por esta mujer llamada Jezabel, que ella había matado a muchos profetas de Dios, y entonces Elías va y se esconde en una cueva. Y viene un ángel y lo alimenta y le da sustento y le dice, ¿qué haces aquí? Viene un momento donde Dios lo confronta y le dice, ¿qué haces aquí? Porque Elías en ese momento estaba desanimado. ¿Por qué estaba desanimado? Porque ya sus colegas, sus consiervos, aquellos que también predicaban la palabra, estaban siendo muertos. Y él cree en ese momento que él era el único profeta que había quedado. Dice, yo soy el único que ha quedado y todavía me quieren matar. Aparentemente podríamos pensar que Elías tenía razón de estar desanimado. Oye, todos están muriendo alrededor. Imagínate este momento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en esta situación tan difícil que vivimos con la pandemia? Que toda tu familia esté muriendo alrededor y que seas el único de tu familia que queda. ¿Será un momento donde te levantes en gozo y digas gloria a Dios? Yo creo que no. Sería un momento difícil porque dirías, ¿qué está pasando? Ya se murió este, ya se murió aquel, ya se murió el otro. Soy el único de la familia que queda. Y aparte, dice, me quieren matar. Podríamos decir, y aparte esta enfermedad también me quiere alcanzar. Entonces este momento está viviendo Elías, donde él está pasando por situaciones difíciles, está pasando por persecución, y ahí se está levantando la voz del desánimo. Porque la voz del desánimo le está diciendo, solo tú has quedado, eres el único que quedas. ¿Qué va a pasar contigo? Ya nadie más va a predicar la palabra. ¿Y qué es lo que Dios le contesta a esto? Ve, hasta ahí dice en el versículo 4, pero le dice la divina respuesta, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Lo que Dios le dice a Elías es esto, le dice, mira, Elías, tú no eres el único. Piensas que eres el único que adora a Dios, pero tú no eres el único, hay más. Yo me he reservado 7,000 hombres como tú que no han adorado a otros dioses, que solo me adoran a mí. Cualquiera pensaríamos que la respuesta que podría llenar Elías es que Dios le dijera, pobrecito de ti, Elías, estás re solo, nada más yo estoy contigo. ¿Qué vas a hacer? Lo lamento mucho, todos se petatearon, solo quedas tú. Pensaríamos que esa es la respuesta, porque ¿sabes una cosa? Cuando nos hemos sentido tristes o desanimados, casi la mayoría queremos que nos den esas respuestas, pobrecito. Queremos que nos consientan nuestro desánimo. No me digas que no, ni te me quedes viendo con esa cara. Cuando estamos desanimados, la mayoría queremos que nos consientan nuestro desánimo. Yo he estado desanimada y he estado llorando en mi cama, pero no orando, sino llorando por el desánimo, y ya estoy ahí con mis lagrimitas. Y luego ya Dios ha usado a gente que me ha dicho, ¿por qué lloras? Dios está contigo, Dios no te ha dejado, Dios te ha dado esto y esto. Y yo, sí, pero déjame llorar, ¿no? Déjame sacar mi dolor. Y llega una voz de parte de Dios que te dice, no te conmiseres, no estás solo, Dios está contigo. ¿Te das cuenta cómo la voz de Dios a veces no nos va a hablar lo que queremos oír?
Porque a veces queremos oír que nos diga, pobrecito, sí, tú debes de estar bien triste porque tu mamá no te quiere, porque tu papá te dejó. Pero lo que Dios dice es esto: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso yo te recogeré. Yo no te he abandonado, yo no te he dejado, yo te he amado y yo te recogeré aunque todos los demás te abandonen. O sea, Dios no viene a nosotros y trae voz de conmiseración, no. Dios trae voz de ánimo y nos dice, levántate. Y es lo que le dice aquí Elías. No le dice, pobrecito de ti, le dice, no, mira Elías, tú no estás solo, hay otros como tú que también la están pasando mal, pero ellos también, así como tú, siguen siendo fieles a mí y siguen siendo fieles a mi palabra. Y ahí Elías se levanta nuevamente y decide escuchar la voz de Dios, no escuchar la voz del desánimo. A veces nosotros, amado pueblo, estamos desanimados y seguimos desanimados y duramos años desanimados porque hemos decidido escuchar la voz del desánimo. Porque la voz de Dios siempre está ahí diciendo, levántate, 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 no estés ahí llorando, levántate. Hemos a veces tenido derrotas o golpes tan fuertes de parte del enemigo y hemos querido estar en la lona, pero siempre la voz de Dios dice, levántate, un round más, tú puedes seguir adelante. Pero muchos siguen ahí en la lona llorando su golpe, llorando lo que les pasó, cuando Dios te dice, tú puedes un round más, tú puedes ganar esta batalla, porque yo te he dado la victoria. Así que tú decides en esta tarde qué voz es la que vas a escuchar, porque tal vez la voz del desánimo sea la que esté hablando en este momento a tu vida. Y vamos a ver la última voz de estos 3 ejemplos, porque hay muchas voces, pero solo te traje 3. La voz del deseo, la voz de la carne. Vamos a 2 libro de Samuel, capítulo 11, por favor. También está esta voz, que es la voz del deseo, la voz de la carne, la voz de hacer lo malo, la voz de hacer el pecado. 2 de Samuel 11, del 1 al 3. Y esta voz se manifestó en la vida de David. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? Dice ahí, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Presta atención a esto, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen, ¿quiénes? Los reyes a la guerra, que David envió a Joab. ¿Quién era el rey en ese momento? David. Pero dice la Biblia que en ese tiempo los reyes tenían que salir a la guerra y David no salió a la guerra. David envió a su representante, a su líder de milicia de guerra. Dice, ve tú, aunque él tenía que salir. Esto es interesante porque ahorita lo vamos a estudiar más adelante. Aunque él tenía que salir, él no salió y envió a Joab. Dice, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer ¿de quién? De Urías Eteo. Lo primero que vemos en este versículo es que la palabra dice que los reyes tenían que salir a la guerra y David decide no salir. David se toma un descanso cuando no era el tiempo de descansar. Vuelvo a repetir, David se toma un descanso cuando no era el tiempo de descansar. Y ahí es donde da oportunidad a escuchar otras voces. Muchos en esta pandemia se tomaron un descanso cuando no era tiempo de descansar. Si no era tiempo de orar, era tiempo de leer más, era tiempo de estar más sintonizados con Dios, pero muchos se tomaron su descanso y dijeron, ay, ahora sí ya no vamos a ir a la iglesia y hay que aprovecharnos, conectamos por el Face, ponías tu Face y te echabas tu pestañazo, porque ni siquiera estaban algunos despiertos en las transmisiones, o ya después se desconectaban, no estaban viendo sus mensajes y tomaron un tiempo de descanso cuando no tenían que descansar. Y entonces empezó a surgir la voz del deseo, la voz de la carne que dice, peca, haz lo malo. Por eso muchos, aunque ya se abrieron las puertas de la iglesia, no regresaron todos. Tenemos varios soldados heridos por ahí afuera, que ya los mordió el lobo, porque no se pusieron abusados,
porque descansaron cuando no tenían que descansar y escucharon la voz del deseo. ¿Y qué es lo que pasó? David empieza a pasear por su terraza y ¿qué pasa? Viene un deseo, ve a una mujer y cuando ve a esa mujer la desea, le gusta, le agrada. Y entonces lo primero que hace es pregunta por ella, llama a sus siervos y le dice, a ver, ¿quién es esa mujer? ¿Y qué le dicen los siervos? Ella es tal, ella es Betsabé, pero le dicen esto, ella es esposa de Urías Heteo. Ahí está la voz de Dios. La voz de su carne dice, tómala, tú eres el rey, tú puedes tener a la mujer que quieras. La voz de Dios a través de sus siervos le dice, ella es casada, ella es Betsabé, pero está casada. Pero ¿qué pasa con David? Ya los que han leído la historia. ¿Qué pasa con David? ¿Escucha la voz de Dios? ¿Por qué crees? A ver, si David era el rey, ¿qué necesidad tenían? Porque ya sabían que era el rey y que los reyes tal vez podían hacer lo que quisieran. ¿Qué necesidad tenían los siervos de decirle ella es casada? Porque Dios puso en sus corazones decírselo, para que él se contuviera y dijera, es una mujer casada. Yo puedo tomar a cualquier mujer, pero que no esté casada. Pero él no hace caso a la voz de Dios y lo vemos lo siguiente, que es lo que pasa en el versículo 4. Fíjate lo que dice. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Esto es tremendo porque a pesar de haber escuchado las dos voces, la voz del deseo y la voz de Dios, David decidió en ese momento escuchar la voz de su carne. Ahora quiero decirte esto, la voz de Dios siempre está presente, pero tú tomas tu decisión. Mucha gente me dice, es que yo no sé por qué caí en este pecado. Siempre la voz de Dios está ahí. Está siempre el Espíritu Santo redarguyéndonos cuando algo hacemos mal. Pareciera, porque algunos piensan que cuando se comete el pecado es como que se te mete un demonio en tu mente y ya no te deja pensar. No, sí se meten cosas, pero está la voz de Dios diciéndote, estás mal, esto no es correcto, esto va en contra de la voluntad de Dios, esto no es así. Y uno, pero quiero, hasta que la gente lo hace. Siempre ha estado la voz de Dios. Aún desde que antes nosotros fuéramos cristianos, la voz de Dios estaba ahí, hablando a nuestras vidas. ¿A poco no oías la voz de Dios cuando hacías algo malo? Yo la oía desde que era una niña y me quería robar 5 pesos del monedero de mi abuelita. Yo no sabía del evangelio, yo no era cristiana, pero estaba una voz que me decía, no seas ladrona, eso no está bien. Y yo, pero es que esos 5 pesos son para mis chuchulucos. Ya fui por las tortillas, ya hice esto y no me dieron nada. Es lo justo, yo pensaba. Pero había una voz que me decía, no robes, no robes. La gente allá afuera sabe que eso es incorrecto, la voz de Dios siempre ha estado presente, pero nosotros hemos tomado la decisión a veces de no escuchar la voz de Dios. Y aquí David no escuchó la voz de Dios y después esto trajo muchas consecuencias, porque después de adulterar con Betsabé, manda matar a Urías y de ahí se desatan varias cosas, consecuencias a causa de no haber escuchado la voz de Dios. ¿Qué voz quieres escuchar? Y cierro con esto, si alguien me puede ayudar, por favor. Muchas son las voces que se van a levantar. ¿Qué voces se está levantando en este momento alrededor de ti? Si solo es la voz de Dios, sigue la voz de Dios. Pero tal vez algunos en este momento están escuchando la voz de mejor vete al mundo, la voz de Dios no te ama, la voz de ir a la iglesia no sirve. Están viniendo muchas voces y en este tiempo, amado pueblo, van a venir más voces. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que el enemigo quiere es que nos desviemos del camino del Señor, porque Cristo ya viene pronto y quiere desviar a la mayor parte que pueda, pero tú decides qué voz es la que quieres escuchar. Hay muchas voces que podemos escuchar, pero solo la voz del Maestro, solo la voz de nuestro Salvador es la voz correcta. Es la voz que nos va a dar vida eterna, es la voz que nos va a llevar a hacer lo correcto. A veces la voz de Dios o los mandamientos de Dios van a chocar con nuestros pensamientos. A veces van a chocar con nuestros deseos o van a chocar con nuestra carne. Pero esa es la voz que debemos de seguir. Aunque choque con nuestra carne, aunque choque con nuestros pensamientos, esa es la voz que debemos de seguir. A veces han venido voces a mi vida de decir, tú podrías estar ahorita en una oficina, tú podrías estar haciendo esto y no tendrías necesidad de estar en una iglesia. Y esa voz entra y a veces quiere levantarse y decir, tú podrías hacer otras cosas. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no
conoces el mundo y haces esto y haces aquello. Pero la voz de Dios me dice: yo te he puesto y te he preparado para este tiempo, para estar en este lugar y para estar siendo bendición a mucha gente que tiene necesidad de conocer de mí. Ahí está esa voz. Y tal vez esa voz choca con mis deseos, tal vez choca con mi carne, pero es la voz que quiero seguir, la voz de Dios. Porque ninguna otra voz haremos más caso, sino a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Porque esa voz siempre te va a llevar a la verdad. Hoy es el tiempo donde nosotros debemos de callar las otras voces y empezar a escuchar más la voz de Dios. Y quiero hacerte que reflexiones en este momento. ¿Qué te dice la voz de Dios, pueblo? ¿Qué te está diciendo en este momento la voz de Dios? Porque hay cosas que te está diciendo: que le busques más, que te entregues más, que dejes ese pecado, que empieces a hacer cosas diferentes. Escucha esa voz. Yo no sé qué voces se están levantando en este momento alrededor de ti, pero la voz que más va a resonar es la voz de Dios. A esa voz haz caso, porque esa voz es la voz que nos va a llevar a la vida eterna. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar en este momento. Ponte de pie y cierra ahí tus ojos. Empieza a orar. Ahí en tu lugar empieza a orar. Cierra tus ojos, por favor, no te distraigas. Solo empieza a orar y dile a Dios: tú sabes las voces que hay a mi alrededor. Hay voces que me dicen que yo no voy a poder salir de ese pecado. Hay voces que me dicen que yo voy a ser todo el tiempo esclavo de ese vicio. Hay voces que me dicen que yo tengo que estar triste. Hay voces que me están gritando que no puedo hacer esto que tú me has llamado a hacer. O tal vez hay voces ahí que me están diciendo que deje ya este camino y que me vaya al mundo. Dios, solo tú sabes las voces que se están escuchando alrededor de las mentes de tu pueblo. Solo tú sabes las voces que están oyéndose. Pero hoy, Espíritu de Dios, yo te pido que la voz, tu voz, Señor Jesucristo, resuene poderosamente sobre la vida de este pueblo. Que tu voz quiebre todas aquellas voces de mentira, todas aquellas voces de no puedes hacerlo, todas aquellas voces de Dios no te ama, toda aquella voz que dice sal de este camino o vete de este lugar, todas aquellas voces de mentira y de engaño, todas aquellas voces que provienen de parte del diablo. Hoy, Señor Jesús, comiencen a ser quebrantadas y solo sea tu voz, bendito Dios, la que se escuche en nuestras vidas. No oiremos otra voz, sino solo oiremos la voz de tu Espíritu Santo. Ahí en tu lugar, amado pueblo, dile al Señor: yo no oiré otra voz, yo no oiré otra voz, no oiré ninguna voz, solo oiré la voz de tu Espíritu Santo, solo oiré la voz de tu Espíritu Santo. Oh Dios poderoso, hoy se destapen los oídos de tu pueblo, hoy se destapen sus oídos, Señor, y todo lo que había estado perturbando que ellos oyeran tu voz hoy se ha quitado y se ha destapado sus oídos, Señor, y escuchen con claridad tu voz, escuchen con claridad lo que tú dices, Padre, porque están tus palabras ahí diciendo qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida. Hoy tu voz resuene sobre toda voz del pecado, hoy tu voz resuene sobre toda voz de miedo, sobre toda voz de temor o sobre toda voz de desánimo. Hoy tu voz resuene, Señor. Hoy tu voz resuene, papá. Hoy tu voz resuene. Hoy tu voz resuene ahí en tu lugar. Escucha la voz de Dios. Guarda unos momentos silencio y escucha esa voz. Hay algunos que no saben qué decisiones deben de tomar, que han estado pidiendo a Dios que los dirija en las decisiones que tienen que tomar. Ahí está la voz de Dios que te dice qué es lo que tienes que hacer. Solo escucha. Ahí está su voz. Es una voz interna que está hablando en tu interior, te está hablando desde tu interior y te está diciendo qué camino debes tomar. Hay algunos que piensan que no pueden hacer aquello para lo cual Dios los ha llamado, pero escucha esa voz que te dice: tú puedes. No es en tus fuerzas, es en las mías. Yo estoy contigo.
Oh Dios, habla en estos momentos a tu pueblo. Habla en estos momentos a tus hijos. Y que tu voz resuene sobre todas aquellas otras voces. Y que solo tu voz, que son palabras de vida eterna, nos conduzcan a toda verdad. Y nos conduzcan a la vida en plenitud, esa vida en abundancia. Hoy declaro que este pueblo, que esta casa, ministerio, río del Espíritu, no escuchará ninguna otra voz, sino solo la voz de tu Espíritu Santo. No escucharemos ninguna otra voz, sino solo la voz de tu Espíritu Santo. Así lo declaramos y hecho está en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes darle una fuerte ofrenda de palmas al Señor.